Hola traders, hoy es 31 de octubre, Halloween, y los mercados también se mueven en Halloween, el dinero no descansa. Bueno, parece que podríamos estar teniendo un rebote confirmado, rebote de grado intermedio en los principales mercados y una pérdida de impulso por parte del dólar, que parece que va poco a poco perdiendo fuelle, pero afrontamos una semana con salidas de tipos importantes. Tuvimos la semana pasada, y ahora la comentaremos, la salida de tipos en el Banco Central Europeo, pero este miércoles saldrán los tipos en la Fed y también tenemos salida de datos de empleo el viernes. Son las dos citas fundamentales, pero hay más citas fundamentales esta semana. Empecemos por lo que pasó la semana pasada, y es que la semana pasada, el lunes, tuvimos datos de PIB en China que no fueron malos. Sin embargo, el resto de datos que vinieron de China, en especial pues datos de desempleo, ventas minoristas y demás, provocaron, luego lo veremos, el desplome, perdón, de la bolsa china, y ahora mismo pues casi se podría considerar que está en caída libre el índice, los índices chinos, ¿no? Luego lo veremos y haremos un análisis técnico de los mismos. También comenzaron a llegar los PMIs europeos. Siguen deteriorándose, en algunos casos peor de lo esperado. También llegaron los PMIs en el Reino Unido, peor de lo esperado también, y en franca caída, deteriorándose también. Y en Estados Unidos, que también tuvimos PMIs, y también peor de lo esperado. Hasta tal punto que en algunos casos estamos ya en niveles de 46, 45, 46, 45. Es decir, continúa cayendo el clima empresarial, tanto en Europa como en Reino Unido, como en Estados Unidos. Vamos a saltar a lo que pasó el miércoles. El miércoles teníamos salida de tipos en Canadá. Sorprendió la salida de tipos en Canadá levemente porque, hombre, sin ser una economía potente, sí que era una de las primeras salidas de tipos que se iba a producir en esta cadena de salidas de tipos del mes de octubre y principios de noviembre, y se esperaba que subieran los tipos 75 puntos básicos, del 3,25 al 4,25, y sin embargo subieron 50 puntos básicos, ¿no? Eso ha iniciado la especulación de qué es lo que podría estar ocurriendo y demás. Yo no lo extrapolaría ni mucho menos a lo que puede ocurrir, como así hemos visto en el Banco Central Europeo, ni lo que puede ocurrir en la Fed. Es decir, que hayan subido menos tipos, pues quiere decir que tienen cierto margen para subirlos un poquito más adelante, porque la inflación en Canadá está un pelín más controlada. También tienen buenos datos de empleo allí, por lo tanto, pues bueno, han decidido desacelerar algo la subida de tipos, pero probablemente los sigan subiendo en el futuro. De hecho, podemos ver cómo tras esa subida de tipos lideran los tipos en Canadá. Ahora tendrá que subir los Estados Unidos, luego veremos cuánto se estima que suba Estados Unidos, y tras la subida de Europa, pues Europa todavía está en el 2% de tipos de interés, ¿no? Con retos importantes en su economía que hace que estén teniendo mucha precaución en la subida de tipos, y eso está afectando a los datos de inflación que veremos que están sorprendiendo por el lado negativo. El jueves tuvimos, como digo, la salida de tipos en el Banco Central Europeo. Se esperaba 75 puntos básicos y, fiel a su tradición del Banco Central Europeo de no sorprender demasiado, pues cumplió con lo esperado. El consenso esperaba eso. Las noticias que iban viniendo y las declaraciones y las actas que venían del Banco Central Europeo así indicaban que probablemente se subiera al 2%, y eso es lo que ha ocurrido, el 2%, sin sorpresas por esa parte. El viernes tuvimos también salida de tipos en Japón. Se esperaba que no hubiera cambios y así ha sido. Se quedó en el menos 0,10%. Siguen tipos negativos en Japón, con la inflación bastante controlada todavía allí. Bueno, en torno al 3%, 3,4% la subyacente. Datos de empleo todavía controlados. Algo preocupados, eso sí, con el tipo de cambio, con el yen, que sigue desplomándose, pero bueno, luego lo veremos en el gráfico. Y el viernes también tuvimos datos de PIB en Europa, tanto en España como en Alemania, y IPC en España, Alemania, Francia, Italia, y a llamar la atención varias cosas. La primera, la desaceleración en el PIB de Alemania, ninguna sorpresa porque es algo que
que se está esperando y estaba más o menos previsto. Aquí tenemos el dato. Fue del 0,3% trimestral. El dato que se publicaba era el trimestral, no anualizado, sino trimestral. Y el mismo periodo del año anterior fue del 1,1%. Este fue del 0,3%. Y el de hace 2 periodos el 1,2%. Es decir, vemos un franco deterioro en los datos de... bueno, queda muy deformado aquí por los spikes que hubieron, la deformación de los datos que hubo con la pandemia, pero sí que tenemos una cierta desaceleración en el PIB, ¿no? En Alemania, que es la principal economía europea, ¿no? Luego, en cuanto a los IPCs, vimos un IPC en España algo más moderado, sorprendió favorablemente porque se esperaba un 8% y sin embargo pues se quedó en el 7,3%. Bien por esa parte. Sin embargo, mal por otra parte, por el lado italiano, y es que arrojaron un IPC mensual, en dato mensual, del 3,5%. Eso llevado a anualizado, o no anualizado, pero teniendo en cuenta el interanual, les coloca en el 11,9% de inflación interanual en Italia, que es muchísimo, es ya una cifra en torno al 12%. Pero es que Alemania está en torno al 10,4% de inflación. Arrojó el dato mensual 0,9%, pero el interanual está en el 10,4%. Es decir, da la impresión de que los primeros países como España en llegar a un IPC más o menos alto o bastante alto, como llegamos por encima del 10%, ahora estamos llegando a nuestros... está comenzando a descender. Vemos cómo la curva ha hecho así de inflación. Ahora está en torno al 7,3%, pero tendríamos que ver algo similar en países como Alemania. Francia, de momento, el IPC está medianamente controlado, está en el 6,2% interanual, pero ya hemos visto en Alemania el 10,4% y bueno, pues surge preocupación. ¿Tendrá el mismo comportamiento en los próximos meses que España? Es decir, si España ha llegado ya a lo que parece su tope en inflación, que ocurra lo mismo con cierto decalaje temporal en Alemania y en Italia. Bueno, es posible, pero es algo que tendremos que ir viendo en los siguientes meses. En todo caso, la salida de tipos del Banco Central Europeo no ha generado sorpresas en ese sentido y queda una salida de tipos más del Banco Central Europeo antes de que acabe el año. ¿Qué debemos esperar esta semana en cuanto a noticias? Bueno, hoy en China ha salido un PMI peor de lo esperado. Aquí lo tenemos. Se esperaba un PMI manufacturero del 49,9 y bueno, sigue el deterioro del ambiente empresarial en China. Hemos tenido también, o vamos a tener el dato ya agregado del IPC europeo en Europa, que se espera sea, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. Se espera que esté en torno al 10% aproximadamente, muy similar al del periodo anterior. Y lo que comentaba, es decir, de momento seguimos sin fin de tendencia en la inflación acumulada europea o agregada europea. Con este último dato de Alemania, que tiene un peso específico importante en el conjunto de la economía europea, pues es de esperar que todavía no veamos cómo se dobla la curva, cómo comienza a aplanarse o incluso a picar hacia abajo la curva de inflación en Europa. De todas maneras, como digo, será algo que tendremos que ir vigilando en los próximos meses. El core, que es la subyacente, pues se espera también cercano al 5%. Luego el martes tenemos la primera salida de tipos de la semana con, aquí lo tenemos, Australia, salida de tipos en Australia, que se espera suba 0,25 puntos, 25 puntos básicos, del 2,60 al 2,85 y el martes recordad que es festivo no solo en España, sino también es festivo en Francia y en Italia, con lo cual es posible que es bastante probable que haya una menor liquidez en algunos aspectos del mercado, en algunos lugares del mercado financiero. Vámonos con el miércoles.
El miércoles, sin duda, la cita estrella, la salida de datos de la Fed, la salida de tipos de la Fed, que se esperan 75 puntos básicos, es decir, que se suban los tipos del 3,25 al 4. Veremos, porque podrían sorprender, y es que los datos que siguen llegando de la economía americana son muy potentes. Siguen teniendo pleno empleo, crecimiento económico, los resultados empresariales que están llegando de allí pues no están nada mal, las ventas de viviendas, tanto usadas como nuevas, siguen marchan bien, con cierta desaceleración después del pico pospandémico, pero siguen yendo bien, ¿no? Con lo cual, no sería de extrañar que en algún momento sorprenda la Fed y los tipos, en vez del 4, pues subieran al 4,25, ¿no? La Fed sí que tiene tradición de sorprender, más que el Banco Central Europeo, y bueno, podría haber muchísima volatilidad el miércoles por la tarde. El dato sale a las 7, hora peninsular española, así que habrá que estar muy pendientes porque podría haber sorpresa. Pasamos ya al jueves. El jueves festivo en Japón, Día de la Cultura en Japón, será festivo allí. IPC en Suiza, algunos datos de empleo en España y tendremos salida de tipos en el Reino Unido, será el dato más importante que tengamos el jueves. También se espera una subida de tipos de 75 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra, que pues bueno, pues está preocupado con la caída de la libra. Veremos si no nos encontramos también alguna sorpresa y una subida de tipos algo mayor, pero en principio no es previsible. Lo más probable es que se respete, pero teniendo en cuenta que les preocupa mucho importar inflación y que sus problemas de inflación en Reino Unido todavía son importantes, tienen el empleo fuerte todavía y tienen que tomar medidas potentes para, bueno, pues, para evitar la salida de capitales, pues es posible que en vez del 3% fuera el 3,25. Pero bueno, yo, si tuviera que elegir una, yo elegiría por la del consenso del 3%. Saldrá el jueves también el PMI de servicios del ISM en Estados Unidos, pues que bueno, también va a indicar probablemente que sigue el deterioro de la confianza, pero de momento sigue con dato optimista, por encima de 50. Vamos con el viernes, que el dato estrella del viernes pues serán los datos de empleo, los non-farm payrolls, las nóminas de Estados Unidos. Ya he ido comentando todas las semanas que posiblemente en lo que más se va a ir fijando la Fed para la subida de tipos sea en los datos de empleo. Los estamos viendo semanalmente, las solicitudes de desempleo en Estados Unidos continúan muy moderadas y con datos positivos. Y mientras haya datos positivos, lo más probable es que la Fed tenga margen de subida de tipos, ¿no? No obstante, los más importantes, a pesar de que los vamos viendo semanalmente, los más importantes son los que se publican el primer viernes de cada mes, que en este caso será el viernes 4 de noviembre. Así que muy atentos en torno a la 1:30 hora peninsular española, porque vamos a tener bastante volatilidad probablemente en los pares relacionados con el dólar y en la bolsa americana. Vamos con los gráficos. Comencemos con los índices, y es que en los índices estamos viendo cierto rebote que tenemos que ver en su contexto. Es decir, no debemos confundir el hecho de que llevemos todos estos días en alcista, aproximadamente medio mes, desde que se tocó este suelo en alcista, con el final de todo este movimiento bajista. No guarda proporción. Cuando hacemos análisis técnico, cuando analizamos gráficos, debemos mantener siempre la perspectiva, las proporciones de lo que estamos viendo. De la misma manera que cuando hay una gran vela alcista, como pueda ser la de este día, la del día 17 de octubre, que todo el mundo creía que ya por fin... No, hombre, no. Por un solo rebote, por un solo día, no podemos sacar la conclusión de toda esta caída. Necesitaríamos ver un movimiento al menos de magnitudes de este tipo, por lo menos situarnos en rangos, niveles de precio aquí aproximadamente para empezar a pensar que toda esta corrección bajista pudiera estar llegando a su fin. No estamos ahí. Sí que estamos en un rebote de esta magnitud, de esta tendencia bajista. ¿De acuerdo? De todas
de todas estas ramas bajistas que hemos tenido durante la tendencia bajista, que podemos tener 3 ramas, 3 olas, 3 ondas, llamémosle como queramos, ahora estaríamos en el rebote de esta última, ¿vale? Pero es que ya ha habido otras, igual que aquí hubo este rebote de aquí, ¿eh? Pauta de agotamiento, rotura de línea de confirmación, rebote y a mitad de verano nuevo impulso bajista con mínimos que superan el mínimo anterior. Con lo cual, técnicamente podría ocurrir lo mismo. Podríamos alcanzar estos niveles de aquí y luego realizar un nuevo movimiento bajista. Mientras se respete este nivel, ese sería el escenario. El escenario sería nuevos máximos crecientes, alcanzar el objetivo técnico y un nuevo impulso bajista. ¿Qué tendríamos que ver para pensar que todo este movimiento está llegando a su fin? La rotura de estos niveles de aquí, como mínimo, rotura de línea de confirmación, rotura de niveles horizontales y nuevos máximos con corrección y nuevos máximos crecientes. Un escenario así sería un escenario en el que ya podríamos estar pensando de algo más que un simple rebote, de posible inicio de un nuevo escenario alcista en la bolsa americana. No es el caso. De momento lo que tenemos que buscar es un escenario de objetivo técnico en torno a 4100 aproximadamente en el SP500 y poco más. Una vez que lleguemos aquí, esperar acontecimientos. Pero que nadie piense en tomar posiciones de muy largo plazo a partir de este punto, porque todavía puede haber importantes correcciones bajistas. Es buen momento para trading, es buen momento para ir jugando con toda esta volatilidad y todos estos movimientos alcistas y bajistas, pero siempre manteniendo la vista en la perspectiva temporal y en el gran marco temporal. Si nos vamos al Nasdaq, el Nasdaq ni siquiera, las tecnológicas, ni siquiera han roto la línea de confirmación, con lo cual esta rama descendente sigue vigente. Tendríamos que ver la rotura de este nivel de aquí para pensar de nuevo en un objetivo en torno a la línea de tendencia bajista. De momento no se ha producido, veremos, es posible que el SP500 esté actuando de índice adelantado de lo que puede hacer el Nasdaq, pero de momento es que el SP500 lo ha roto, lo rompió aquí con fuerza, pero de momento la semana la estaba abriendo bajista. ¿Vale? El hecho de que haya roto y haya realizado un pullback es bueno porque enjuaga el movimiento y hace más probable que continúe con el movimiento alcista. Pero en el Nasdaq necesitamos ver esa rotura en torno a 11.650 aproximadamente. Aquí, 11.600, 11.650 para poder pensar que va a realizar un movimiento hacia esta zona de aquí. Vámonos con Alemania. Alemania ha alcanzado ese nivel técnico. El esquema es el mismo, impulso bajista, impulso bajista, impulso bajista, nuevos mínimos decrecientes, mínimos decrecientes, mínimos decrecientes y ha alcanzado el objetivo técnico. Tras realizar esta pauta de agotamiento, rotura de línea de confirmación, me acercaré un poquito más y alcanza el objetivo técnico que comentamos en días anteriores que podía alcanzar. De momento, ¿qué debemos esperar? Bueno, debemos esperar una posible reacción, una posible corrección y tras esta corrección estar pendientes para ver si vuelve a romper máximos crecientes, si vuelve a romper el máximo relativo anterior o por el contrario nos encontramos simplemente ante un rebote de todo este movimiento bajista y realiza una nueva onda bajista. ¿De acuerdo? Pero técnicamente el objetivo técnico de este movimiento ya lo ha alcanzado, que sería este. Así que ahora mismo simplemente estar atentos a ver hacia dónde puede ir. El FTSE, con toda esta volatilidad que tiene acumulada, con toda esta incertidumbre política, el cambio de gobierno y demás, de momento no ha roto el nivel de 700. Está cerca de él, pero si lo rompiera, realizaría un rebote alcista, con un primer objetivo pues no muy ambicioso, la verdad. Podría estar en torno a 7300. Primer nivel que va a estar muy cercano en 7000, un poquito por debajo, 7200, que es este soporte de aquí aproximadamente.
Por lo tanto, lo más probable es que si rompe este nivel hiciera un movimiento de este tipo y luego ya veríamos si ataca nuevos máximos o por el contrario continúa tendencia bajista. Muy atentos a este nivel, a ver lo que hacen las próximas horas o días, porque si lo rompe sí que tendríamos un rebote alcista. Si no lo rompe y rebota en este soporte de aquí, en el 7100, volvería a atacar los mínimos en torno a 6.800. Vámonos con España, con el IBEX 35, que ha hecho un movimiento muy parecido al DAX, rompió la línea de confirmación y está alcanzando su objetivo técnico. Pero en un estado bastante más sobrecomprado que el DAX, es decir, demasiadas velas alcistas seguidas, demasiados días subiendo de forma continuada, y cuando eso ocurre se suele producir algún tipo de corrección, o bien corrección en profundidad o bien corrección temporal lateral. Así que, en mi opinión, lo más probable es que al alcanzar este nivel se nos quede un tiempo lateral, posiblemente a la espera de salida de tipos, como tenemos en la Fed, y nuevos acontecimientos a lo largo de la semana. Entonces, eso sería lo más probable, que realice un cierto movimiento lateral. A partir de ahí, estar pendiente si se produce una explosión de volatilidad alcista o, por el contrario, una explosión de volatilidad bajista. Vámonos con Japón, que de nuevo realizó pauta de agotamiento. Un esquema muy similar al que hemos estado viendo, solo que su mercado ha estado lateral durante todo este tiempo. Lateral con movimientos ascendentes y descendentes amplios, pero básicamente lateral. Rompió la línea de confirmación. Ya comentamos la semana pasada que estaba generando velas de indecisión en torno a esa resistencia. Rompió la resistencia con un pullback fuerte que vuelve a atacar. Ahora mismo lo más probable es que inicie un ataque hacia el nivel 28.200 y que por lo tanto genere nuevos máximos crecientes, lo que sería un rebote hasta este nivel. Si eso ocurriese, habría que esperar nuevos acontecimientos en este nivel. China está en caída libre ahora mismo. De hecho, he puesto el gráfico en semanal. Vemos que el gráfico está en semanal porque perdió este soporte, lleva tendencia bajista con mínimos decrecientes y máximos decrecientes desde inicios del 2021, es decir, pronto hará 2 años de todo este movimiento. Esto es un movimiento de 2 años y podemos ver que ese movimiento ha generado nuevos mínimos decrecientes, pero además con mucho impulso. Vamos a acercarnos para verlo mejor. Ahí, vamos a verlo. Vemos como varias semanas muy bajista. Vámonos ya al diario y una vez que perdió este soporte iba poquito a poco, poco a poco, pero una vez que perdió ese soporte, ¡pum! Caída potente. Ahora mismo el término, en mi opinión, lo podemos denominar sin ningún problema caída libre. Así que mucha precaución con China. Imagino que en algún momento tan sobrevendido como está, deberá realizar algún tipo de corrección. Veremos si corrección poco profunda para continuar o una corrección lateral o corrección más profunda, pero de momento el escenario es que continuarán las caídas en China. Vamos con las divisas. Vamos a ver el dólar index lo primero, toda la tendencia, gráficos diarios, eso sí, toda la tendencia alcista del dólar index. Vemos el dólar index subiendo, pero podemos apreciar cómo el nuevo intento de realizar nuevos máximos realizó un ataque a máximos muy sobrecomprado, corrección y vuelta en V muy brusca tras ese ataque a máximos, y aquí ha fallado. Tenemos un fallo en el intento de realizar nuevos máximos y por lo tanto el inicio de lo que podría ser una pauta de agotamiento. Siempre que tenemos un fallo en el ataque a máximos, tenemos que estar muy atentos porque es una indicación de que le está costando continuar, es decir, que va perdiendo impulso, que va perdiendo fuelle. A partir de ahí debemos estar muy atentos porque de momento la línea de tendencia sigue vigente y por lo tanto no sería descartable un nuevo impulso alcista, pero también podría ser que empiece a realizar algún tipo de movimiento lateral en torno a este nivel. Imagino que el mercado está pendiente
de la salida de tipos esta semana de la Fed, y en función de eso veremos nuevos acontecimientos. En mi opinión, nivel clave a vigilar sería este. Si perdemos este nivel, lo más probable es que realice una corrección de cierta profundidad. Si no lo pierde y vemos velas solapadas, dubitativas y demás, lo más probable es que se vaya produciendo una zona de cierto equilibrio. Y lo mismo un poco para el euro dólar, solo que al revés. Y es que vemos la pauta de agotamiento, vemos esta vuelta en V, y en este caso la línea de confirmación está más en torno a la paridad, en torno al 1. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente como es un nivel muy relevante, muy psicológico y donde hay muchas órdenes colocadas, es muy frecuente que se enrosque en torno a él. Lo hemos visto otras veces, cómo se enrosca en torno a la paridad. Y es posible que, bueno, que tras este fallo en continuar la tendencia bajista, veamos un euro dólar enroscándose próximo a la paridad. Mucha precaución esta semana con todos los pares relacionados con el dólar, porque pueden tener volatilidad intensa. Y técnicamente, pues pendientes de nuevos acontecimientos para ver si se confirma esos movimientos laterales o por el contrario se reanudan tendencias bajistas. La libra dólar muy similar, solo que mucho más volátil con toda la intervención que vimos del Banco de Inglaterra. Técnicamente de momento sigue respetando la línea de tendencia y la línea de confirmación es esta, la rompió cuando se produce esta pérdida de volatilidad durante unos días. Vemos 1, 2, 3 y con hoy sería el cuarto día, aunque el día todavía está por acabar, quedan muchísimas horas de cotizaciones. A veces lo que ocurre es que se producen explosiones de volatilidad, roturas de rango, y podría haber una explosión de volatilidad en esta dirección, ¿vale? De momento lo más probable es que sea bajista, esa explosión de volatilidad. Pero el hecho de que aquí no haya conseguido realizar nuevos mínimos, incluso se haya quedado lejos de ello, hace que lo más probable es que pudiera realizar un movimiento, un cierto rebote alcista. El dólar yen, vemos la tendencia alcista absolutamente intacta, volatilidad con la intervención del Banco de Japón, unas veces anunciadas y otras no. No hay cambio en su política de tipos, tampoco se esperaba y de momento sigue vigente. Vemos cómo tras esta, me voy a acercar porque esta vela es interesante, tras esta corrección vemos una vela cara a casa, una vela de duda aquí y ahora mismo cierto impulso alcista. Lo más probable es que vayamos a visitar nuevos máximos en torno a 150, pero mucha precaución porque el Banco de Japón está pendiente para realizar intervenciones y por lo tanto podría realizar algún tipo de intervención cercana a este nivel para evitar que fuera roto este nivel, ¿vale? Y pudiéramos tener cierta caída temporal. Vamos con las criptos. Mucha precaución porque, a ver, hay que ampliar mucho la escala para verlo bien. Después de todos estos días en los que teníamos poco movimiento, especialmente estas semanas de aquí en las que había poca volatilidad, ya he comentado otras veces que cuando se da esta situación, la volatilidad en los mercados es cíclica, se alternan periodos de baja volatilidad con periodos de alta volatilidad. Cuando tenemos periodos de baja volatilidad, sí o sí, tarde o temprano, se va a producir una explosión de volatilidad que rompa esa dinámica. Eso es lo que ahora mismo ha ocurrido en menor grado en el Bitcoin. Desde luego no tenemos niveles de volatilidad como otras veces, ¿no? Pero esta pequeña explosión de volatilidad que hubo alcista le hizo pensar a muchos que el Bitcoin se iba para arriba. Vamos a ver, mismo comentario que he hecho para el índice, para el SP500. Hay que ver las cosas en su escala correcta. Si tenemos todo este movimiento bajista del Bitcoin, técnicamente no podemos considerar que porque llevemos varios días alcista, por mucho que en términos porcentuales sea una cantidad importante, no podemos considerar que este movimiento es el inicio de toda esta recuperación, ni mucho menos. Hay que ir pasito a pasito. Y el primer paso en el que nos debemos fijar es si está a salvo o si peligra
el nivel clave, el nivel de confirmación, que en mi opinión estaría en torno a 25.000. Mientras no veamos un Bitcoin atacando y quizás rompiendo el 25.000, estamos lejos de pensar que puede haber un movimiento alcista. ¿Vale? Es verdad que es un activo muy volátil y que puede realizar este tipo de movimientos en poco tiempo y de forma brusca e inesperada. Pero técnicamente, mientras no se produzca una aproximación a este nivel, ni siquiera está sobre la mesa pensar que hay una recuperación del Bitcoin. Es más, lo más probable es que vuelva a atacar el soporte anterior. Ahora mismo eso técnicamente es lo más probable porque la tendencia bajista sigue siendo completamente vigente. Con el Ethereum ocurre más de lo mismo. Es decir, un poquito deformado el gráfico respecto al Bitcoin, pero más de lo mismo. Periodo de baja volatilidad, explosión de volatilidad, pero tenemos el 2000 lejos todavía. ¿Vale? Mientras no ataque y rompa el 2000, no podemos pensar en una posible recuperación. ¿De acuerdo? Así que mucha precaución siempre con las escalas temporales o con la proporción de los sucesos, porque genera mucha confusión en mucha gente. Vamos con las materias primas, y es que, empecemos con el crudo, vimos como todo este movimiento bajista, pero este movimiento bajista ha ido perdiendo, aquí fue la intervención de la OPEP, y tras la intervención de la OPEP, el mercado ha realizado este movimiento que he dibujado aquí, y lo que parece un inicio de un movimiento lateral. Es decir, en estos momentos está rompiendo la línea de tendencia, pero con una traslación lateral del precio. Esto es el motivo por el cual no me gusta definir el final de una tendencia por la rotura de una línea de tendencia. Una línea de tendencia se puede romper simplemente con una corrección lateral, es decir, una corrección temporal y no de precio. Cuando eso ocurre, lo rompe con mucha facilidad y cuanto más inclinada es la línea de tendencia, más todavía, ¿no? Creo que es mucho más importante fijarse en los niveles horizontales. En este caso, este nivel ahora mismo es el más importante, el 92 aproximadamente, y por debajo del el 83. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Bueno, vemos esta disminución de la tendencia bajista con cierto aspecto parabólico, que nos indica que está perdiendo momentum bajista. Momentum bajista que se ha perdido de manera confirmada, o se ha confirmado que se ha perdido desde el momento en que este mínimo no es capaz de igualar el mínimo anterior. Por lo tanto, ahora mismo parece que está llegando a una zona de equilibrio en torno a estos niveles de aquí, ¿vale? Entre el 85, el 90, con lo cual en las próximas semanas, semanas, estaremos pendientes a ver si se produce algún tipo de rango en estos niveles. El gas natural alcanzó el objetivo que establecimos cuando rompió aquí, marcamos como objetivo más probable este de aquí, lo ha cumplido. Es un tipo de patrón que a mí me gusta mucho, como veis, las pautas de agotamiento, porque suelen funcionar muy bien técnicamente, y además, una vez que lo alcanzó, ha rebotado en él, es decir, es un soporte de cierta relevancia. Tras eso, toca esperar nuevos acontecimientos porque estamos sin señales técnicas. De momento está vigente esta tendencia bajista, pero este soporte ha aguantado muy bien. Entonces, lo más probable es que quizá vuelva a atacar este soporte, pero está por ver, porque es un activo, es una materia prima que tiene una influencia estacional muy fuerte y vamos de cara al invierno en el hemisferio sur. Estamos ya, gran parte de Europa ya con temperaturas más fresquitas y por lo tanto es más probable que se produzca un cierto rebote, un cierto movimiento más ascendente que otra cosa, ¿no? Pero tendremos que esperar a que se produzca alguna pauta técnica para poder hacer predicciones más probables. El oro está en tendencia bajista clarísima. Es verdad que este soporte lo paró, pero ahora mismo lo más probable es que lo vuelva a atacar e incluso que lo rompa. No hay mucho que añadir. Mientras el oro mantenga este aspecto, la tendencia es bajista y completamente inalterada. El cobre ha realizado uno de esos movimientos laterales, esas traslaciones laterales que comentaba, que pueden romper una línea de tendencia. Vemos cómo llega a una zona de equilibrio, se queda en equilibrio, un equilibrio relativo entre oferta y demanda, y el precio realiza un movimiento lateral que rompe una línea de tendencia. Ahora mismo, a vigilar, nos marca dos niveles interesantes, a vigilar. Si rompe este, realizaría una rotura con fuerza hacia abajo, y si rompe este,
podría realizar una rotura con fuerza hacia arriba. Es lo que tienen los rangos y cuando se comprime la volatilidad, que cuando se rompe puede realizar explosiones de volatilidad en cualquiera de los dos sentidos. Y nada más, esto es lo que os quería comentar respecto al análisis semanal. Recordar suscribiros al canal y pulsar en la campanita para que os avisen cuando subamos todos los vídeos cada semana. Rebote de momento confirmado en algunas bolsas, pero que tengáis claro el marco temporal. Lo que significa un rebote no es que hoy ya tenemos tendencia alcista ya para siempre, ni mucho menos. No es el final de la gran corrección. El dólar perdiendo fuelle y muy atentos a las salidas de tipos esta semana, especialmente a la salida de datos de tipos de la Fed y a los datos de empleo del viernes. Ser muy felices y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.